momento voy a compartir mi pantalla. Así mejor. Excelente. Andrea, ¿me puede confirmar que está la pantalla, por favor? Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces, empezamos la noche de hoy. Yo, como ya dice Andrea, yo soy especialista de hematología de Abbott para Latinoamérica y Canadá. Entonces, hoy les voy a presentar el webinar que dice Expandiendo el CBC. ¿Qué nos dicen los nuevos parámetros? Ahí os voy a decir que voy a darles un spoiler que quizás no son tan nuevos así, pero que en algunos contextos aún no los tienen tanta difusión. Entonces, por eso también atraer un poco esta reflexión. Entonces, esta presentación es solo en este webinar que estamos haciendo. Entonces, el único punto que vamos a discutir algunos datos clínicos, entonces que no debe ser utilizada como única fuente de información a la práctica clínica o diagnóstica. ¿Está bien? Entonces, que tengamos como algunos parámetros de la biometría o del cuadro hemático, ¿no? Hay parámetros que llamamos como parámetros reportables, que son los parámetros que sí tienen su utilidad clínica comprobada y pueden ser comunicados directamente del resultado del instrumento al clínico o paciente. En general, tengamos ahí parámetros de blancos, ¿no? Que son el conteo y el diferencial, que puede ser de 5 o 6 partes, a depender del instrumento que se utiliza. Cuando se habla mucho del conteo de 6 partes, estamos hablando de los granulocitos inmaduros, que vienen ya en la nueva generación de equipos de hematología, y que ahí sí se añade más un dato clínico para el diferencial. En la serie roja ya conocimos el conteo y los índices, pero también se utiliza y se habla bastante de los rojos nucleados, tanto en el conteo cuanto en el absoluto, y esto en algunos que está también disponible como una alerta o como un conteo en algunos analizadores hematológicos. Para reticulocitos, ya el conteo y su porcentual ya es utilizado hace mucho, pero también se discute acerca de los parámetros que son relacionados a esta población, sobre todo la hemoglobina de los reticulocitos y la fracción de reticulocitos inmaduros, y después me voy a poner un poco más en detalle en estos parámetros, ¿está bien? Y por fin, los parámetros de plaquetas, el conteo y el volumen plaquetario, y también las plaquetas jóvenes o plaquetas reticuladas o plaquetas inmaduras, a depender de qué estamos hablando. Por el otro lado, también nos brindan los equipos, los analizadores más nuevos, parámetros que son llamados de parámetros solo investigación. Entonces, son parámetros que son auxiliares, complementarios a la investigación clínica. No se deben reportar directamente del analizador, pero sí traen bastante información para el equipo de laboratorio que está ahí evaluando el cuadro y haciendo la correlación con la condición clínica del paciente. ¿Ah, bien? Ahí aquí, solo como ejemplo, tengamos algunos parámetros como la hemoglobina por medición óptica, percentual de rojos microcíticos, ancho de distribución de la hemoglobina. Entonces ahí son parámetros que todavía no están directamente, no pueden ser directamente comunicados, pero que se puede utilizar. Vale, pero para llegar a este punto, algunos de ustedes deben conocer estas herramientas, entonces, porque el cuadro, claro, el cuadro hemático, la biometría viene desde de cuando el modelo de Coulter sacó a todos nosotros de los conteos manuales y empezó con su modelo ahí en la década de 50, ¿ok? Y ese es la madre de todas las tecnologías de conteo automatizadas que tengamos. ¿Está bien? Entonces, está bien del conteo manual en los microscopios, que es demasiado trabajoso, que pasamos justamente para la interpretación morfológica de los diferenciales. Entonces, con esto tuvimos una evolución de las tecnologías, ¿no? La primera, que fue justamente lo que utilizó el primer contador hematológico, fue la impedancia, que todavía sigue siendo una tecnología ampliamente utilizada, pero utiliza variaciones en la corriente eléctrica para una medición que es basada solamente en tamaño. Entonces aquí en la animación podemos ver las distintas partículas de la sangre pasando y genera un pulso eléctrico, y en cada pulso el equipo va a hacer una clasificación. Todavía esto
tiene algunas limitaciones, por ejemplo, cuando hay una recirculación o una pasada en conjunto de dos partículas que puede generar un señal anormal de este pulso eléctrico y, por supuesto, causar una confusión y un conteo discrepante. En relación a los blancos, entonces salimos ahí con impedancia, empezamos con una limitación, porque como solo hace la separación por tres, por tamaño, solo se puede proveer un diferencial de tres partes. Entonces ahí separando los linfocitos, los granulocitos en toda su población y lo que se llama de células intermedias que están aquí justamente en donde están, por ejemplo, los monos y algunas otras células. Cuando pasamos a añadir entonces una tecnología o específica como la citoquímica para poder hacer una mejor clasificación, entonces ahí se empieza a hablar del diferencial de 5 partes que hasta mucho poco tiempo sigue siendo como el gold standard para muchos laboratorios, pero ya para algunos laboratorios que necesitan de más complejidad, de más especificación por su complejidad de sus pacientes, ya se empieza a tener algunas limitaciones también. Uno de los métodos que conocimos es la tinción con peroxidasa, por ejemplo, para hacer esta separación en 5 partes. Pero también en la evolución llegamos al punto de la tecnología óptica y esto ya nos permite tener un diferencial de 5 partes justamente con un único paso separando las 5 poblaciones y también una buena separación entre rojos y plaquetas con este principio de la citometría de flujo. Y al final que llegamos es la combinación de la tecnología óptica con la tecnología de fluorescencia que nos va a brindar un diferencial que llamamos de 6 partes, ahí trayendo también más información clínica de la parte interna de los leucocitos. Entonces, cuando hablamos de tecnología óptica, estamos hablando básicamente del principio de la citometría de flujo. Entonces, en la citometría de flujo, tengamos una celda de flujo a donde tengamos en las laterales un flujo laminar de mayor presión que transmite o que transporta la muestra por el centro en una presión más baja hasta un haz de luz láser y se mide la dispersión de esta luz para que se obtengan las características de cada una de estas células. En la citometría convencional que tengamos, algunas de las características utilizan anticuerpos con fluorocromos, pero también hay solamente la posibilidad de evaluar la dispersión óptica. ¿Cómo lo decimos? Entonces, para clasificar los blancos por citometría de flujo y fluorescencia, por ejemplo, se hace la evaluación célula a célula. Una de las ventajas es que utilizamos una alta cantidad de eventos, o sea, son más de 10,000 células contadas en un solo paso por el láser. Es que es mucho más de lo que nosotros podemos, como técnicos, podemos contar en un frotis manualmente. Y se evalúa la dispersión óptica para parámetros como tamaño, complejidad celular relacionada a las estructuras y gránulos citoplasmáticos, la lobularidad nuclear y la actividad nuclear justamente con el parámetro y un tinte de fluorescencia para ADN. Y con esto se puede separar en 6 poblaciones, incluyendo ahí los granulocitos inmaduros y se mejora la detección de inmadurez en poblaciones anormales. Entonces, cuando estamos mirando ahí, por ejemplo, los blastos, se tiene una información más precisa de la actividad nuclear. También con el método de citometría de flujo se puede hacer en algunos equipos la detección y el conteo para una cuantificación exacta de los rojos nucleados. Eso se hace con un reactivo también con el tinte fluorescente y un análisis de los citoplasmas de los rojos nucleados y una tinción más intensa de los núcleos desnudos. Entonces, cuando estos núcleos desnudos pasan al láser, van a emitir un señal específico de fluorescencia, pero que no tiene los señales específicos de núcleos. Entonces, con esto, los algoritmos pueden separar y distinguir que este es un rojo nucleado. En principio fue un rojo nucleado antes de la reacción y ahora es solamente un núcleo desnudo y haciendo su detección, uso, cuantificación. También utilizando la fluorescencia, pero ahora utilizando para ARN, también se puede evaluar otros parámetros específicamente de las células inmaduras del linaje roja y plaquetaria.
¿Está bien? Entonces, con la dispersión óptica de la luz para los glóbulos rojos, se puede hacer la evaluación y la medición del volumen célula a célula y en los equipos más complejos, la determinación de la hemoglobina óptica y la hemoglobina de los reticulocitos. Entonces, ahí trayendo una estimativa del contenido celular de los rojos que pasan por el láser. Con el ARN, ahora sí, entonces ahí vamos a utilizar para marcar el contenido de las células inmaduras, tanto para los rojos cuanto para las plaquetas, y con esto podemos determinar también la fracción de reticulocitos inmadura y las plaquetas reticuladas, que son las plaquetas jóvenes que están en la muestra. Pero esto todo solo es posible si aplicamos un principio que es el del esferaje isovolumétrico, o sea, cambiar la forma discoide que tienen los glóbulos rojos en su fisiología para una esfera con mismo volumen, sin cambio isovolumétrico, sin cambio de volumen. Este va a permitir, con un cambio de la tensión superficial de los rojos, que las células vuelvan a su forma esférica y elimina lo que llamamos de error de deformabilidad, que es cuando los rojos en su forma discoide pasan por la apertura de la impedancia y hay una deformación por la presión que pasa el líquido, y con esto puede tener una pequeña imprecisión en el cálculo del volumen corpuscular medio de los glóbulos rojos. Bien, entonces esto era también una limitante de la impedancia. Claro que la mayoría de los equipos de nueva generación tienen algoritmos para identificar y hacer cálculos de estimativa de este error y que hacen esta corrección. Pero con la óptica y aplicando este principio, logramos tener una medición célula a célula y un volumen más dinámico y hasta más preciso. ¿Está bien? El otro que se elimina es el error de orientación. Entonces, cuando pasa el rojo bicóncavo en una posición, va a generar un pulso un poco anormal también. Entonces, también es necesario hacer una corrección en la tecnología de impedancia. Si nosotros pasamos un haz de luz por una esfera, no importa la posición que pase la esfera, la dispersión o la sombra de la luz que va a generar este rojo esferizado va a ser indistinto de su posición. ¿Está bien? Con esto, pasamos un poco por la evolución de la separación óptica y de impedancia. Entonces, cuando empezamos teníamos solamente un parámetro, el tamaño del pulso eléctrico, entonces una dimensión. En las situaciones más complejas, donde teníamos, por ejemplo, rojos microcíticos, fragmentos y plaquetas gigantes o agregados, y a veces esto todo combinado, puede haber una sobreposición de señal, o sea, pulsos de mismo tamaño para partículas diferentes. Y ahí el equipo tiene una limitación de hacer su separación de rojos y plaquetas. Cuando se empieza a utilizar la citometría de flujo clásica con dos ángulos, o sea, frontal y lateral, ya se empieza a ver que es posible tener alguna separación, pero todavía puede tener una sobreposición de señal y sigue una limitación para los equipos para hacer la clasificación precisa. Añadiendo un ángulo más, entonces ahí decimos que en la citometría multidimensional, o sea, 3 ángulos o más, se puede, aunque tengamos una sobreposición de señal en 2 ángulos, el tercer ángulo me va a decir exactamente las características de cada una de las partículas. Entonces, como si giramos la población y la vemos separada. Y por ahí el algoritmo del instrumento puede utilizar las características del contenido celular, es decir, si hay presencia de hemoglobina, si hay presencia de gránulos plaquetarios, para que pueda hacer la separación y determinar que dos partículas, aunque tengan tamaños similares o tamaños muy próximos, una es un rojo porque tiene un señal específico para hemoglobina y la otra una plaqueta porque tiene un señal específico para los gránulos. Con esto, Abbott ha combinado, claro, la tecnología y estos principios para que llegáramos a la tecnología MAPS y la tecnología MAPS avanzado, que se dice para la dispersión de la luz polarizada en múltiples ángulos. O sea, esto que el acrónimo en inglés quiere decir. Entonces voy a pasar un rápido video para ustedes para que podamos ahí entender un poco más cómo funciona la tecnología.
Bien, la tecnología MAPS fue creada para que podamos llegar a una posibilidad de cuantificar, diferenciar y alertar al usuario de una manera que sea lo más próxima posible del ojo humano, que sigue siendo el gold standard para la clasificación morfológica, por ejemplo. Entonces, con esto se utilizan los distintos señales que son generados en el detector de la celda de flujo para hacer esta clasificación. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona. Entonces, cuando tenemos el diferencial de 5 partes, empezamos ahí con las células en su estado casi nativo, pasan por el flujo laminar y la muestra va pasando por el haz de luz láser que va teniendo su dispersión y en específico para los rojos, para los glóbulos blancos, perdón, tenemos equipos con 4 ángulos de dispersión, entonces tamaño, complejidad, lobularidad y granularidad. El algoritmo empieza entonces a hacer la clasificación separando los granulocitos de los linfomononucleares, después utiliza dentro de esta población un ángulo específico para los gránulos que están presentes en los eosinófilos y hace la separación entre neutros y eosinos y utiliza el ángulo de complejidad para hacer la separación de las poblaciones intermedias. Y con esto tengamos linfomonos y vasos en separado. Todavía esto pasa todo al mismo tiempo. Entonces decimos que tengamos ahí un gráfico en 4 dimensiones y justamente para tener esa separación de las poblaciones. Con el conteo de rojos nucleados, cuando utilicemos fluorescencia, entonces justamente se va a hacer la lisis del citoplasma de los rojos y la tinción de los núcleos. Y ahí cuando pasan al láser, se va a emitir un señal de fluorescencia que no tiene la característica de los citoplasmas. Y con esto se puede hacer el alerta o la cuantificación a depender de la plataforma que estamos. Para la evaluación y separación de rojos, el primer principio que vamos a utilizar es justamente el esferaje isovolumétrico. Entonces ahí se cambia la forma de los rojos sin cambiar su volumen. De las plaquetas sabemos que no se puede cambiar la forma porque si no se van a activar. Entonces cuando pasan al láser tienen 2 ángulos de dispersión que van a ser activados y para rojos 3, mínimo 3, para que tengamos ahí la separación y justamente se hace el mismo algoritmo de clasificación para que se pueda tener estas poblaciones separadas. Cuando utilizamos entonces el tinte fluorescente, cuando hay la presencia de ARN en los rojos, ahí sí, o el tinte vital, por ejemplo, se puede hacer la separación de los reticulocitos de los rojos maduros. Ahora, con la evolución, con el MAPS avanzado, pasamos para una cantidad de 750,000 eventos por cuadremático en las 3 poblaciones, 3 linajes, y añadimos algunos ángulos de dispersión. Entonces, pasamos de 4 para 8 ángulos de dispersión y añadimos la fluorescencia, que es justamente lo que nos va a permitir la detección de los granulocitos inmaduros. Y con esto también, claro que se expande mucho la cantidad de información clínica que se puede evaluar de estas poblaciones de blancos, porque ahora tenemos 8 ángulos para mirar. Tal cual, se sigue con el esferaje isovolumétrico, pero añadiendo ahí 3 ángulos intermedios, ahí sí nos va a mejorar la detección de las poblaciones y mejorar la detección incluso de fragmentos de glóbulos rojos que pasan a ser alarmados por el instrumento. Esto, tal cual les dije, en un análisis de múltiples ángulos. También con esto se utilizan los detectores adicionales para hacer una estimativa de la hemoglobina y también proveer la hemoglobina de los reticulocitos. Y en el caso de las plaquetas, cuando hay las plaquetas jóvenes, tienen más contenido de ARN y también van a tener un contenido de fluorescencia, entonces se puede tener 4 poblaciones en la gráfica, marcando inclusive la fluorescencia de ARN. Muy bien. ¿Y para qué sirve todo esto?
¿Está bien? Entonces ahí justamente para que nos pueda proveer otros parámetros que son los que nosotros llamamos de nuevos, entre comillas, parámetros. El primer que voy a discutir con ustedes justamente es el conteo de granulocitos inmaduros. Entonces, los granulocitos inmaduros son las células mieloides inmaduras que no pasaron, que pasaron de mieloblasto, pero no llegaron a una madurez que les diferencie en un linaje de paraneutrófilos, basófilos o eosinófilos. Comprende los metamielocitos, los mielocitos y los promielocitos, o sea, volviendo a la médula, no son comunes de se encontrar en sangre periférica, que ya cuando están en sangre periférica tenemos los neutrófilos en banda y los segmentados, que son los maduros. Entonces, se puede utilizar la presencia de sangre periférica después del periodo de recién nato para marcador de infección severa, de una inflamación aguda o de una enfermedad mieloproliferativa. Entonces, en 2013, ya el grupo de Nierhaus observó que un conteo de granulocitos inmaduros elevado es un buen predictor de presencia de infección en pacientes de UCI con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ahí, hoy en día, mucho se utiliza el conteo de granulocitos inmaduros para los pacientes de UCI. También mucho viene de esto y también de los casos de la discusión de sepsis. Este fue un predictor, o sea, indicaba la presencia de infección con una sensibilidad de 89,2 y una especificidad de 76,4 en las primeras 48 horas. Y el conteo de IG fue un mejor marcador que otros marcadores bioquímicos como CRP, LBP y L6 con un área bajo de la curva de 0.86 que indica una alta correlación. Bien, también en 18, el grupo de AIRES han observado que un conteo menor que 2% fue efectivo en excluir sepsis con una especificidad de 90,1. Entonces, ustedes pueden saber que sepsis es una condición clínica muy grave y que muy frecuentemente eh, no tiene un marcador laboratorial específico. Es un diagnóstico en conjunto con parámetros laboratoriales de clínicos y ni siempre la presencia de infección es un predictor específico para sepsis. Bien, en este caso, un conteo, excluir sepsis también es un diagnóstico en una clasificación para el pronóstico del paciente que sea un manejo más adecuado. Entonces, más de 35% de los pacientes de este estudio que tenían hemocultura negativa presentaron un IG mayor que 2, o sea, que ahí después va con un indicativo de sepsis. En 2018 también el grupo de Drax sugirió que una elevación del nivel de granulocitos inmaduros inmediatamente después de cirugía cardíaca con bypass es un indicador de infección secundaria y fallo de órganos. Entonces, en 12 pacientes con infecciones secundarias, solamente el parámetro de los granulocitos inmaduros estaban significativamente elevados. Los pacientes con IG elevado también fueron asociados con fallos de órganos más severos. Entonces, esto ahí también demostrando que se puede utilizar los granulocitos, el conteo de granulocitos inmaduros para tener un pronóstico en relación a esta situación de cirugía cardíaca. En 19, Unao observó y su grupo observó que es un parámetro rápido y confiable para diagnosticar apendicitis aguda y diferencial de apendicitis complicada, o sea, de cuando hay una situación de urgencia, cuando hay una situación de emergencia, ¿está bien? Entonces, el IG estaba elevado en pacientes con apendicitis aguda con una sensibilidad del 55% y especificidad de 96%, ya añadiendo un parámetro para el diagnóstico diferencial y de entre estos casos, fue un diferencial para casos de apendicitis simple y la apendicitis complicada que requiere cirugía con una sensibilidad de 94,4% y especificidad de casi 98%. O sea, eso también hay en una situación de emergencia que se necesita de una actuación inmediata, se puede utilizar este parámetro para diagnóstico diferencial. Y ya en 23, CETIN han concluido que pueden ser utilizados como marcadores de inflamación
en niños con enfermedad renal crónica prediálisis. O sea, en estos pacientes la inflamación ya es un cuadro establecido. Entonces, ahí para saber así una información, el grado de inflamación crónica, o si estos grados son más severos o qué pronóstico pueden tener, fue donde estudiaron y utilizaron el parámetro del conteo de granulocitos inmaduros. Entonces, el percentual fue predictivo de inflamación con una área sobre la curva de 80, casi 0,84 y una sensibilidad de 74,2%. Y el IG era mayor en pacientes con grados más severos de enfermedad renal crónica. Entonces, ahí justamente demostrando que la inflamación de la enfermedad renal crónica puede ser monitoreada con el parámetro de granulocitos inmaduros. Otro parámetro que hablamos, que no es tan nuevo, ¿no? Son los rojos nucleados. Entonces, claro, los rojos nucleados son precursores de línea roja que aún tienen su núcleo condensado y pueden ser observados en la médula, pero no son comunes en sangre periférica después del periodo de GCN-nato. Pueden estar presentes, claro, en GCN-natos saludables, aún mientras se está maturando el sistema, pero su presencia en adultos, por ejemplo, puede indicar una anemia severa, una anemia aguda debido, por ejemplo, a una hemorragia o neoplasias hematológicas. Entonces, aquí ustedes pueden ver que una de nuestras plataformas nos va a arrojar un conteo de rojos nucleados, tanto en absoluto cuanto relativo al conteo de 100 blancos, que sería más o menos similar al conteo que hacemos en el frotis manual, que en los equipos donde el diferencial, donde no tenemos el manejo de fluorescencia para este parámetro. La utilidad clínica de la presencia de los rojos nucleados y su monitoreo ya está un poco más estudiada. Entonces, esto viene ya desde antes de 2011, pero en este estudio, con más de 400 pacientes, los rojos nucleados el estudio de la frecuencia de los rojos nucleados fue de 100% en pacientes con leucemia mieloide crónica, en 62% de los pacientes con leucemia aguda y 45% con síndrome mielodisplásica. Aunque no sea un predictor específico, es un indicador de que puede haber algo y un indicador de una enfermedad neoplásica. En un estudio con 421 pacientes de UCI, el grupo de Stockholm verificó una tasa de mortalidad 42% en pacientes que presentaban rojos nucleados versus casi 6% en los que no tenían. Entonces, utilizando el parámetro como un pronóstico. Y en adultos con síndrome de estrés respiratorio, el hallazgo de un RBC fue un predictor de NRBCs, perdón, fue predictor independiente de mortalidad con una tasa 3 veces mayor en conteos mayores que 220 células por microlitro. Entonces, aquí también mostrando que realmente no son comunes los rojos nucleados, entonces su presencia puede ser utilizada como predictor de gravedad de la enfermedad. La hemoglobina reticulocitaria, que es el parámetro que llamamos de MCHR, es la medida del contenido de la hemoglobina de los reticulocitos, claro que son justamente los rojos inmaduros que ya perdieron su núcleo y ya están circulando en cierto grado en sangre periférica, y refleja, como se puede decir, una medida de la calidad de los rojos producidos, de los reticulocitos producidos. En nuestras plataformas es una medición directa a nivel celular y es un indicador temprano de la disminución en la producción de hemoglobina cuando comparado justamente con el parámetro de hemoglobina y hematocrito. También puede ser un indicador de deficiencia funcional de hierro o una respuesta a terapia. Y también puede ser en otras casas matriz, puede ser conocido como CHR o GET-HE. Entonces son el mismo parámetro con nombres distintos. Un valor aumentado de la hemoglobina de los reticulocitos puede indicar una respuesta temprana de tratamiento, por ejemplo, en una anemia por deficiencia de hierro o hemorragias y hemólisis ya compensadas, o sea, cuando sigue la producción para la compensación de la pérdida de volumen sanguíneo anterior. Y un valor disminuido
generalmente está por una anemia secundaria a inflamación o una anemia, por ejemplo, por insuficiencia renal o, como mencioné antes, una anemia por una deficiencia funcional de la captura de hierro. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un caso donde tengamos una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, aquí se puede ver que hay un bajo conteo de rojos, una baja hemoglobina y bajo MCV y un GDW aumentado. El porcentaje de reticulocitos está elevado en casi 7%, claro, porque es una alta producción para compensar la baja de los EGBCs, pero la producción de la cantidad de hemoglobina de los reticulocitos está disminuida. Aquí utilizando un valor de referencia de menor que 30 picogramos, aquí miramos una hemoglobina de 21, entonces justo nuestros reticulocitos son hipocrómicos. Entonces, esto nos indica que aunque haya una producción de reticulocitos, no va a compensar la caída de hemoglobina porque la cantidad de hemoglobina no es suficiente. Y esto indica un bajo estoque de hierro. Cuando hablamos de la fracción de los reticulocitos inmaduros, hablamos de los inmaduros adentro de los inmaduros. Entonces, justamente la fracción de reticulocitos que tienen un mayor contenido de ARN y por lo tanto genera una mayor tinción tanto con el tinte fluorescente cuanto con el tinte vital. Ese es un indicador temprano y sensible de la actividad eritropoyetaria. Entonces, podemos decir que los reticulocitos son el parámetro es una medición cuantitativa, o sea, el cuánto está produciendo, pero el parámetro de la fracción inmadura es una medición cinética, o sea, la medición de la aceleración. Entonces, una comparación de la respuesta, la fracción de reticulocitos inmaduro puede estar elevada 5 a 7 días después de la inducción con eritropoyetina, por ejemplo, mientras los reticulocitos van a estar elevados solamente de 12 a 15 días después y a veces el conteo de rojos va a tardar más de 21 días para normalizar. ¿Está bien? Entonces ahí en situación más donde se necesita de un indicador más temprano, la fracción de reticulocitos inmaduro justamente nos da esta información. Su valor aumentado, como ya dice, puede ser un marcador temprano para el trasplante de médula o la regeneración de médula post-quimioterapia, o sea, que ya está volviendo la producción, y un monitoreo de tratamiento de anemías carenciales y también de hemorragias o hemólisis ya compensadas, entonces a ver si ya vuelve a la producción normal. Un valor disminuido ahí puede indicar anemias regenerativas, o sea, con baja producción, y ahí, por supuesto, habría que investigar un poco más la causa, que puede ser incluso una neoplasia, insuficiencia renal, o sea, por bajo estímulo o baja producción de la EPO, y aplasia medular, ahí a depender de la condición clínica del paciente, puede ser inducida o inducida por una neoplasia. Entonces, aquí les traigo también algunas informaciones sobre estos parámetros extendidos de rojos en diagnóstico diferencial. Entonces, haciendo el diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro y el trazo de beta-talasemia, están entre las dos principales causas, pero tienen parámetros que son coincidentes. Ambas condiciones presentan una anemia microcítica hipocrómica, lo que puede llevar a una clasificación incorrecta y a un tratamiento innecesario con hierro que puede llevar a sobrecargas si esto no está bien diagnosticado. Todos los parámetros clásicos como hemoglobina, el volumen corpuscular y el MSH en general no son suficientes, no tienen una distinción suficiente para discriminar entre estas dos anemías. Entonces, si miramos los resultados de este estudio, ustedes pueden ver que hay aquí una pequeña diferencia en los valores y claro, frente al valor normal, el control normal, no hubo hubo una diferencia, perdón, hubo una diferencia significativa entre las dos y no entre, perdón, no entre las dos y no entre el volumen corpuscular que ya está disminuido. Entonces, ¿cómo podemos auxiliar al clínico en su diagnóstico de estas dos patologías? Cuando miramos el eje de WCB, en la beta-talasemia, en general, la población es más homogénea, entonces está muy cercana al valor normal,
mientras en la anemia por deficiencia de hierro tiende a ser aumentado. También en el eje de WSD parece al revés, entonces la anemia por deficiencia de hierro está más cercana al normal, mientras en la beta-talasemia, en el trazo de beta-talasemia, está disminuido. Cuando miramos algunos de los parámetros como la hemoglobina reticulocitaria, ambas están disminuidas y en los reticulocitos, ahí sí, en el trazo beta-talasémico, la producción es más aumentada, pero entre la anemia por deficiencia de hierro puede incluso estar cercana al normal. Y un parámetro, solo investigación que puede ser ahí utilizado también en diagnóstico diferencial, es el percentual de células microcíticas. Y ahí, claro, no se espera un percentual elevado en individuos sanos, pero sí en la anemia por deficiencia de hierro ya un percentual de 17%, pero en la beta-talasemia ya va a estar más elevado. Incluso en 2016, el doctor Butarello incluyó en su algoritmo de clasificación de las anemias la fracción de reticulocitos, la hemoglobina reticulocitaria y la fracción de reticulocitos inmaduros para hacer el diferencial entre las anemias. Muy bien. Pasando a las plaquetas reticuladas, que son los similares, el parámetro análogo de los reticulocitos, son las plaquetas más jóvenes en la circulación sanguínea y poseen estructuras de síntesis y modificación de ARN que siguen ahí con un residuo y puede ser marcado. Entonces, si miramos aquí, tenemos tres casos distintos. Uno, donde miramos en amarillo las plaquetas normales y una cierta cantidad de plaquetas jóvenes. En el superior, una cantidad disminuida de plaquetas con una cantidad baja de plaquetas jóvenes. Y acá una cantidad elevada de plaquetas jóvenes, pero un conteo de plaquetas más disminuido si comparamos aquí con este caso, que sería el caso normal. Entonces, ¿dónde podemos utilizar? Podemos utilizar como un indicador temprano de la trombopoiesis y también para que se pueda hacer un diagnóstico diferencial entre baja producción y alta destrucción. También actúan las plaquetas jóvenes en hemostasia y regulación y pueden ser referidas también como plaquetas, fracción de plaquetas inmaduras también. A diferencia, aquí en microscopía electrónica se ve que justamente las maduras acá a la izquierda no tienen tanta complejidad y no tienen tantos gránulos con tantas estructuras de ARN y justamente por eso se llama de plaquetas reticuladas. Aquí se puede ver un poco los retículos que tengamos con los microtúbulos. Entonces, su valor aumentado puede indicar una hemorragia a esclarecer, una coagulación intravascular diseminada o una trombocitopenia autoinmune, porque se está produciendo, claro, esto aquí en conjunto con un conteo disminuido de plaquetas, es justamente lo que podemos inferir sobre este parámetro. Un valor disminuido ahí nos puede indicar una aplasia medular o en caso, por ejemplo, de pacientes en quimioterapia mieloablativa, ahí que justamente el tratamiento está teniendo el efecto deseado. Las plaquetas reticuladas también no son un parámetro exactamente nuevo, están ahí ya en estudio hace un tiempo y hay diversos artículos con estudios de su aplicación clínica, incluso algunos, por ejemplo, que fueron utilizados mientras estábamos en la pandemia de COVID, pero también en trasplante de células progenitoras hematopoéticas, entonces justamente para monitorear la regeneración medular y por ejemplo, para verificar después de quimioterapia aplásica, por ejemplo, con drogas más agresivas. También se puede utilizar como en pacientes que están ahí bajo transfusión plaquetaria y que están aguardando, por ejemplo, para que vuelva la producción, para que se quite las transfusiones, también puede ser un parámetro que se puede utilizar. Y algunos de los parámetros de investigación que tengamos es justamente los percentuales en relación a la morfología de rojos. Y esto viene de la posibilidad de hacer el conteo del volumen célula a célula con la concentración de hemoglobina. Entonces, alguna de nuestra plataforma puede hacer este plot, este dispersograma,
donde justamente se puede determinar el percentual que esté por debajo de 28 picogramos de hemoglobina o 60 a 120 fentolitros. Y justamente en las áreas donde estamos ahí cruzando volumen con concentración de hemoglobina es donde se genera el parámetro que por ahora es solo investigación, pero que nos puede apoyar, por ejemplo, en la determinación de la morfología cuando se está haciendo ahí la revisión de frotis para la serie roja. Bueno, y para que podamos finalizar, voy a presentarles dos casos que tengamos. Uno que voy a empezar por la leucemia mieloide aguda. Este caso, quizás algunos de ustedes ya tengan visto algunos de nuestros dispersogramas de la plataforma Ruby. Entonces, un caso donde, claro, tengamos, por ser un cuadro agudo, tengamos una producción de blancos muy alta, entonces un conteo de blancos elevado. Y aquí el instrumento me está tirando alertas, por ejemplo, de granulocitos inmaduros o neutrófilos en bandas, de blastos y de alerta de morfología de trojos. Aquí miramos entonces una leucocitosis bien marcada, una monocitosis elevada y los alertas que ya les mencioné. Y cuando miramos las gráficas justamente que podemos tener, entonces sacamos este cubo de 4 dimensiones y lo separamos en dispersogramas de 2 dimensiones. Entonces aquí tamaño por complejidad, donde esperaríamos una separación entre las poblaciones. Miren que están todas ahí juntas y sobrepuestas. Bien, cuando miramos, por ejemplo, el gráfico que nos trae tamaño por lobularidad, primero que ya miramos una nube naranja aquí muy expandida, entonces de los neutrófilos o de los granulócitos, y justamente una bajada de esta población para cercana a los los monocitos, perdón, que nos indica que hay una baja lobularidad en estos granulocitos. Entonces, indicando también que el grado de madurez, en este caso, no sé, de segmentación nuclear, está más bajo y este es un indicativo que podemos tener justamente de alguna enfermedad neoplástica. Y ahí justamente en destaque se ve las tres gráficas, entonces aquí justamente donde yo estaba, y claro, aquí donde miramos lobularidad por granularidad, los eventos en verde son los eosinófilos que están bastante disminuidos y justamente cuando miramos aquí el diferencial nos da un punto 13% de este conteo. Cuando fue hecha la revisión de Frotis, porque claro, nadie va a liberar un resultado de eso sin darle una mirada, ahí sí se puede observar, no sé si ustedes pueden ver, pero los bastones de Auer, aquí hay uno, que son estructuras bien características de la leucemia mieloide aguda. Y el otro caso que también puede traer un poco de confusión justamente acerca de los robos resistentes, de los conteos de robos nucleados, son las muestras de ejes natos. Entonces, ¿cómo la plataforma que tengamos puede apoyarles justamente en la evaluación de estas muestras? Entonces, mirando aquí, en la serie blanca hay una leucocitosis con desviación a la izquierda, que está aquí con el alerta, que está en inglés, pero es desviación a la izquierda, y nos indica una linfocitosis también. El resultado de monocitos está con una invalidación, indicando que este resultado debe ser revisado justamente porque hay un límite no encontrado en la población. Y tengamos un conteo de rojos relativo bien elevado, utilizando un rango de referencia de hasta 10 en este laboratorio, estaba esta muestra en 14,4. Claro, las alteraciones que pueden indicar, por ejemplo, leucocitosis, desviación a la izquierda en un recién nato son esperadas porque el sistema inmunológico todavía sigue en un cierto grado de inmadurez hasta las semanas iniciales extraútero. Lo que también vamos a ver aquí, y ahora pasando para la serie roja, es justamente una macrocitosis, o sea, un volumen elevado de 106, una anisocitosis RDWCB de 18,7 y una reticulocitosis de casi 7% de nuevo. Pero ahora, fíjense que en esta población tengamos una hemoglobina reticulocitaria de 32, indicando que está por encima del rango de referencia, entonces un valor normal, una producción elevada, pero normal, y más de 50% de esta población de reticulocitos
es una población considerada inmadura. Entonces, justamente reflejando el estatus que tiene el recién nato y su serie plaquetaria, aquí tengamos normal con un conteo de 6% de plaquetas también jóvenes. Cuando miramos la gráfica de tamaño por complejidad, ahora sí, las poblaciones separadas, un poco hay algunos eventos de neutros un poco afuera, linfocitos activados aquí al medio, pero hay una población en gris y una población en rojo. Entonces, esta población en gris son los rojos resistentes que tienen mayor contenido de hemoglobina fetal y que por eso les confiere una resistencia mayor al agente lisante que tiene el instrumento, pero no va a impactar en el conteo de blancos. Justamente están en gris porque el instrumento les ha identificado como no blancos, por así decir. ¿Está bien? Y están en rojo los rojos nucleados. Aquí el límite no encontrado que miramos en los estados numéricos es justamente por este grado de inmadurez que tienen aquí en la población del linfo y mono. Entonces ustedes ven que las dos poblaciones están bien próximas de una de las otras. Cuando giramos esta gráfica, cuando giramos esta gráfica y pasemos a evaluar en otro ángulo, ahora utilizando las características de tamaño y fluorescencia, la población en gris que estaba de frente de mis linfocitos viene para la izquierda, indicando que tiene bajo grado de fluorescencia y justamente confirmando que son los rojos nucleados. Los linfocitos activos son justamente los que están aquí con alta fluorescencia, se desplazan aquí hasta se dispersan hasta la derecha, y la población de rojos nucleados que estaba aquí ubicada en el tamaño, en la zona baja, se mueve justamente a una zona donde no se confunde con los linfocitos atípicos y sí son justamente los núcleos desnudos que están con un mayor grado de fluorescencia, pero tienen un menor tamaño, incluso en zonas donde hay una sobreposición, el instrumento puede determinar que son rojos nucleados y no son linfocitos. En la serie roja, nosotros ya miramos, entonces hay una población dispersa y heterogénea, entonces ahí en la gráfica de volumen por concentración de hemoglobina, la población que debería estar aquí en el cuadrito central está toda dispersa, ¿ok? La gran mayoría, claro, en la zona normocrómica, o sea, de la baja para la derecha, pero sí hay algunos aquí, algunos eventos más elevados y también más disminuidos en contenido de hemoglobina y elevados en volumen por encima de 120 femtolitros, lo que explica el eje de W elevado y también el volumen corpuscular. Algunos de estos eventos, como en esta gráfica no se ve la fluorescencia, algunos de estos eventos sí representan los reticulocitos que están circulantes, que justamente tienden a tener un tamaño un poco más elevado que la población madura de rojos. Muy bien, con esto me pasé 3 minutitos, pero paro aquí mi presentación y les invito, si a ustedes les gusta, Abbott mantiene un portal que se llama la Academia de Hematología. Este es un portal abierto donde ustedes van a tener estas informaciones que les pasé sobre la evolución de los cuadros, la información específica de los instrumentos, y este es un portal que no es exclusivo para clientes de Abbott. Claro que los clientes de Abbott tienen hay un diferencial adentro del portal, pero es abierta para educación continuada de personal de laboratorio. Entonces ustedes van a encontrar ahí también información básica de hematología hasta la más compleja. Al final les presento el listado de las referencias que utilicé con las referencias de los estudios y también de los materiales que utilicé para la explicación de las tecnologías. Bien, y con esto finalizo y ahí